Vamos a platicar con Benjamín Alemán. Él es el socio fundador de Altrac y fue pues titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenas tardes. Hola Darío, Rogelio, muy buenas tardes. Todo muy bien, gracias. Oye, pues qué opinión tienes de este desestimiento que hace ni más ni menos que el presidente. Bueno, no desestimiento, simplemente pues rechazo a la reforma, porque él dijo claramente que no la había propuesto. Sí, mira, a mí personalmente me parece que es lo mejor. Eh, Efectivamente, pues se le dio muy poco tiempo a los legisladores para conocer esta iniciativa. Me parece que la urgencia por aprobarla, pues respondía más bien a los tiempos políticos relacionados con las elecciones intermedias que a realmente atender una necesidad en el sector ferroviario, ¿no? Como lo comentábamos la vez anterior que accidentalmente platicamos, la reforma tenía principalmente tres elementos, ¿no? El primero, como bien comentan, era la disminución del plazo para la renovación de las concesiones, ¿no? O sea, efectivamente no afectaba el plazo vigente, el plazo actual de las concesiones, pero sí pretendía recortar el plazo de una posible renovación a la cual en principio pues tendrían derecho las concesionarias de acuerdo con la ley vigente. Este plazo está actualmente en 50 años y en la reforma se pretendía reducir a 35 años, que fue como quedó la reforma aprobada por el Senado. El segundo componente traía una serie de modificaciones en materia de regulación económica y en materia de regulación de derechos de paso, que si bien algunos de estos elementos se reconoce que atienden o pretendían atender deficiencias de la agencia ferroviaria, es decir, le proporcionaban a la agencia las herramientas para poder hacer una labor regulatoria pues mucho más eficiente. También se excedía en varios puntos esta reforma, ¿no? Le daba a la agencia la facultad de entrometerse incluso en cuestiones operativas que no tendría por qué estar interfiriendo con los regulados. Y finalmente, como comentaban ustedes bien, el tercer gran elemento de esta iniciativa era el tema en materia de sanciones. Aquí también hay que reconocer que la ley actual es deficiente en este sentido porque no establece claramente las sanciones por los distintos incumplimientos en los que puedan ocurrir las ferroviarias. Y muchas de estas sanciones se aclaran a nivel reglamento, generando precisamente un problema para el regulador al momento de querer sancionar una conducta o una acción inapropiada por parte de los regulados. Entonces, aunque digamos la intención era buena, la manera en que se trató de atender esta deficiencia, pues estaba totalmente desproporcionada, ¿no? Las multas excedían por mucho lo que se pretendía sancionar e incluso rayaban en cuestiones de inconstitucionalidad. Y finalmente, algo que no alcanzamos a comentar la vez anterior, pero creo que también es relevante. El régimen transitorio de esta iniciativa era muy confuso desde mi punto de vista. Yo aquí hago la acotación, yo no soy abogado, pero el régimen transitorio traía un artículo quinto y un artículo sexto que a mi manera de entenderlos se contradicen uno al otro y no dejan claro qué aspectos de la iniciativa aplican a las concesiones actuales y qué aspectos son únicamente aplicables a las concesiones que se aprueben o que se otorguen a partir del momento de la reforma, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues sí considero que la mejor decisión, efectivamente, pues es posponer, detener esta iniciativa y que pues, se le dé el tiempo necesario para su análisis y para su discusión, tanto en el Congreso de la Unión como en diversos foros de usuarios y de ferrocarriles y de gente interesada en este servicio. Claro. Benjamín, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Benjamín, otro de los Buenas tardes. temas gracias, otro de los temas sobre ferrocarriles que planteó el presidente esta mañana es comprar pues tramos ferroviarios al ferrocarril del sureste y al ferrocarril del Istmo que siguen en manos privadas. ¿Se tiene alguna idea de cuánto podría costar esta compra de activos y a quiénes se las tendrían que comprar?
¿De cuánto tendrían que pagar? Honestamente no tengo el dato. Es un tramo de 50 kilómetros que se requieren para completar la ruta del Istmo de Tehuantepec, desde el puerto de Salina Cruz hasta el puerto de Coatzacoalcos. Ese tramo de 50 kilómetros, que me parece va de Mediasaguas a Coatzacoalcos, Sí. es el último tramo, digamos, de la ruta hacia el norte, hacia el Golfo de México. Hoy lo opera Ferrosur, que es una compañía de Grupo México, al igual Sí. que Ferromex, ¿no? Entonces, sin un derecho de paso sobre esa parte de la ruta, no es posible concretar el tramo completo desde los dos puertos, ¿no? El tramo interoceánico. En estricto sentido, pues, no se requiere que se compre, sino que bastaría con negociar un derecho de paso pues eficiente, de tal forma que el tren transísmico pues pueda utilizar la infraestructura de Ferrosur en ese tramo, pagando una contraprestación que esté en línea pues con el uso, con el mantenimiento que se requiere en esos 50 kilómetros de vía. Ya que estamos hablando contigo, ya que fuiste el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Benjamín, ¿tu opinión de esta compra que va a tener su impacto en México porque va a crear un servicio sin costuras que se anunció en la víspera, la adquisición precisamente del Kansas City Southern, que es uno de los dos grandes ferrocarriles en México, su compra, su fusión con el Canadian National, una operación de más de 33 Sí. mil millones de dólares? Pues yo en general, y así lo he manifestado anteriormente, a mí me parece una gran noticia. A mí me parece que está en línea con los objetivos de largo plazo de la región norteamericana de comercio, ¿no? Y abona pues a que México se entienda y se vea como parte de este gran mercado, de esta gran región que es Norteamérica, ¿no? Tenemos que dejar de pensarnos como ajenos, cuando claramente pues somos un elemento fundamental de esta cadena de valor entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, a mí personalmente lo veo muy bien. A nivel nacional, pues implica únicamente un cambio de manos de una empresa, o sea, es decir, no hay un ajuste en términos de cuántos kilómetros se operan en México. Es transferir tal cual la concesión de Kansas al nuevo propietario de esta empresa. Sí tiene que pasar una serie de vistos buenos o de aprobación, digamos, por parte de la SCT y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, pero fuera de ello, abona a los usuarios del ferrocarril, les abre una serie de posibilidades en cuanto a rutas, destinos y tarifas que me parece que van a ser mucho más eficientes con esta fusión. Pues Benjamín Alemán, socio fundador de Altrac y ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, muchas gracias por compartir estas opiniones, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Darío, Rogelio, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igualmente.